entonces es la fuerza muscular. Ustedes le van a pedir la flexión de la cabeza sobre el tronco y van a realizar una pequeña resistencia a nivel de la frente. Le van a pedir 5 o 10 repeticiones y entonces ustedes van a evaluar de esa manera la fuerza muscular que tenga el paciente. Yo no sé si terminaron el primer punto de evaluación, pero les voy adelantando. En cuanto a la fuerza muscular, solemos usar la escala de Daniels de 5 puntos para evaluar la fuerza muscular. En base al paciente, termine o no las 10 repeticiones, vamos bajando la gradación máxima es 5 y de ahí en más la vamos disminuyendo. Entonces, en fuerza muscular, ustedes si completan las 10 repeticiones contra resistencia, el paciente tiene un 5 de 5, por ejemplo. Si las puede hacer pero no llega a las 10, tiene un 5 menos. Y así vamos disminuyendo la puntuación. Eso van a hacer con todos los movimientos, ¿sí? Con la flexión, con la extensión, con los movimientos laterales y con las rotaciones. Por eso es importante que ustedes repasen la anatomía, sobre todo la anatomía muscular de las inserciones y de los principales músculos que realizan cada movimiento. Si nos vamos ya a la columna lumbar, y acá van a tener muchas maniobras también por buscar, a lo mismo que en la zona cervical. Si nos vamos ya a la columna lumbar, y acá van a tener muchas maniobras también por buscar, a lo mismo que en la zona cervical, van a ver obviamente de nuevo la alineación de manera estática en cuanto a la movilidad, si existe una hiperlordosis normal, si existe un aumento de esta, si existe una lordosis normal o una hiperlordosis, o si tiende a la rectificación. Si hay simetría en la pelvis, esto que está diciendo acá la filmina del descenso de pliegues glúteos, esto es la maniobra de Trendelenburg. Anótenla, les doy tiempo, maniobra de Trendelenburg. Ustedes le van a pedir al paciente que se apoye sobre un pie. Es una maniobra dinámica, sobre todo para evaluar si se activa el glúteo medio para fijar esta articulación, y entonces cuando se da la bipedestación sobre un solo pie, la pelvis en realidad debería mantenerse igual y los pliegues glúteos deberían estar a la misma altura. Cuando este músculo es insuficiente o hay una disminución de la fuerza, muchas veces esta disminución de la fuerza se suele encontrar en pacientes con discopatías o dolores radiculares. La pérdida muscular hace que cuando el paciente se bipedesta sobre esa cadera, colapsa la acción de este músculo y entonces desciende el pliegue glúteo o la pelvis del lado contralateral. Muchas veces en afección de las caderas también encontramos positiva esta maniobra, ya lo van a ver en miembro inferior. Bien, nos vamos ahora a otras maniobras. Maniobras de la articulación, a la palpación de la articulación sacroiliaca. Ustedes van a palpar como reparos anatómicos, son muy importantes a nivel de la columna lumbar, otra vez que puedan palpar las apófisis espinosas
que puedan palpar las espinas ilíacas posterosuperiores y en el caso de una vista anterior, las anterosuperiores, que son las más prominentes. Hacia el costado y adentro de estas espinas ilíacas ustedes van a estar palpando el sacro, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos reparos? Porque a veces en los dolores lumbares encontramos diferencias en cuanto a la alineación de los huesos ilíacos. A veces los ilíacos, si bien el movimiento de la articulación sacroilíaca es milimétrica, pero la fijación, ya sea por traumatismos, por malas posturas, por tensiones musculares en estas articulaciones, muchas veces nos provocan que se fijen hacia adelante o hacia atrás, lo que se llama un ilíaco anterior, ilíaco posterior. No se preocupen que esto se los vamos a mandar por video, así ustedes lo entienden mejor. Pero bueno, la fijación de un ilíaco con respecto al otro hace que cuando se dé la marcha, que naturalmente necesita una rotación y una inclinación de un ilíaco con respecto a otro, si yo tengo un ilíaco fijado que no se mueve, me va a provocar dolores muchas veces a nivel lumbar también. Así que el poder medir, la altura de estas espinas ilíacas posteriores y las anteriores nos da una idea más o menos de la posición en la que se encuentran esos ilíacos. Así que por buscar, tendrían que buscar acá maniobra de los pulgares ascendentes y maniobra o test de Gillette. Seguimos con la evaluación de la articulación sacroilíaca y acá tenemos la maniobra de Volkmann y de Erichsen, son una contraria a la otra. Una es de hacer presión separando desde los ilíacos para provocar una tensión en los ligamentos sacroilíacos anteriores. Y la de aproximación, que la están viendo acá abajo, que es la de Erichsen, lo que va a hacer es una puesta en tensión de los ligamentos sacroilíacos posteriores. Muchas veces, es lo que les vuelvo a repetir, los dolores a nivel lumbar, las lumbalgias, muchas veces son por inflamación o alteraciones a nivel de la articulación sacroilíaca y entonces es necesario hacer un diagnóstico de eso. Otra maniobra en la que ponemos en tensión estos ligamentos es esta maniobra que están viendo acá de Laguerre. Lo que se provoca acá ya es con movimiento, se provoca una abducción y una flexión máxima fijando la articulación. La que están evaluando es la del lado de la pierna que ustedes van a mover, esta se fija para provocar también la apertura y la tensión de estos ligamentos. Cuando el paciente tiene inflamación de esta articulación, en alguna de estas maniobras va a referir dolor. La maniobra de Nos vamos ahora a maniobras que tienen que ver con la columna lumbar. Estas son maniobras todas inespecíficas. ¿Inespecíficas por qué? Porque nos van a referir que hay tensión neural. ¿A qué me refiero con tensión neural? Ustedes tienen la médula que habitualmente está libre dentro del canal raquídeo y la circulación del líquido raquídeo es continua. Cuando hay un pinzamiento discal, cuando hay una protusión, estos pinzamientos o estas tumoraciones lo que hacen es comprimir esta circulación de líquido cefalorraquídeo habitual y comienza a inflamar esa raíz nerviosa. Entonces es como un punto de fijación. Cuando ustedes, ya las vamos a ir viendo de a una,
provoquen con cualquiera de estas maniobras un aumento en esa tensión, el paciente va a referir dolor. No les dice de qué segmento ni la causa de esa tensión neural, pero sí sabemos que existe una fijación en alguno de los segmentos. Bueno, con la maniobra de Neri 1 lo que ustedes hacen es, como está en el dibujito, la flexión de la cabeza del paciente mientras él permanece sentado. Esta flexión lo que va a hacer justamente es aumentar la tensión en este canal raquídeo, y si hubiera una fijación o una inflamación en alguno de los segmentos, el paciente va a referir dolor. Como para confirmarlo, pueden usar la de Neri 2, o si el paciente no refiere dolor con la primera, entonces se estira la articulación de la rodilla y entonces con la pierna en flexión totalmente extendida de la rodilla se vuelve a realizar la flexión de cabeza, aumentando así la fuerza de tensión a nivel neural. La maniobra de Laset, una de las más importantes, sobre todo cuando los pacientes vienen con ciatalgias. Lamentablemente no les he puesto imagen, por favor van a tener que buscarlas religiosamente después de esta clase. Es teniendo al paciente acostado en la camilla, ustedes van a provocar la flexión de cadera con la rodilla extendida. Si apareciera dolor a los 45 grados o antes, estamos ante una maniobra positiva para radiculopatías, ¿sí? Posterior a los 45 grados podemos llegar a tener dolor por articulación sacroiliaca, y si estuvieran ya hay que diferenciarlas cuando ya hay mayor grado de flexión, cuando es por una cuestión muscular, ¿sí? Pero cuando el paciente a los 45 grados o menos refiere dolor, estamos hablando de una afección neural.